Hola, buen día. Bueno, hoy vamos a hablar de el fascismo. Pero bueno, no en una forma genérica, histórica, aunque sí de alguna manera vamos a hablar un poco de cómo comenzó, sino más bien el fascismo hoy, sí, podemos hablar de fascismo hoy. Es decir, como corolario de los temas últimos que hemos hablado, vamos a partir ahora de una pregunta. En relación a estas nuevas derechas de las que hemos tratado largamente, ¿podemos hablar de fascismo? Por cierto que la respuesta no puede ser unívoca, porque la cuestión tiene muchas aristas, muchas facetas. Y es casi el tema del día. Muchas voces además se pronuncian en forma diversa acerca del tema. En primer lugar, hay que decir que el fascismo no hay que pensarlo como una ideología fija, sino como un proceso o como una práctica política, con muchas variantes, yo diría tanto espaciales como temporales. Por ejemplo, un politólogo, Paxton, que ha estudiado mucho el fascismo y tiene un libro justamente titulado Anatomía del fascismo, ha sido el primero en decir que no se podía llamar fascismo a cualquier cosa. Sin embargo, ahora dice que a esto sí se le puede decir fascismo. Pero dejemos todavía por el momento la cuestión en suspenso, de si es o no es. Lo cierto es que hay diferencias de país a país y también según el momento histórico. Ahondemos entonces en esas diferencias, en esas semejanzas. Comencemos por sus orígenes. Nace en Italia como fenómeno de posguerra, justamente de la Primera Guerra. ¿Y por qué en Italia? Porque allí existía un sentimiento de frustración, porque Italia había hecho un gran esfuerzo en la guerra, lo cual no dio frutos. Toda la participación desplegada en la guerra no fue recompensada. Y esta decepción, sumada a la crisis económica y a un estado de malestar generalizado, dio lugar al surgimiento del fascismo. En esos primeros elementos fascistas se daba una mezcla de lo militar con los nacionalistas y también lo revolucionario. Y digo revolucionario porque, en efecto, los primeros grupos fascistas provienen de la izquierda. Son de una izquierda heterodoxa, como el propio Mussolini. En efecto, Mussolini comenzó su carrera política como socialista revolucionario. Incluso era director del periódico oficial del Partido Socialista Italiano. De hecho, tiene muchos puntos semejantes con el comunismo. ¿Por qué? Porque ambos son movimientos revolucionarios que están dirigidos por grandes líderes que rechazan las élites tradicionales, rechazan también lo material y fundamentalmente porque son antisistema. Difieren, o más bien podemos decir, van diferenciándose, porque mientras el comunismo propugna una sociedad sin clases y propugna la propiedad común y la producción colectiva, el fascismo ahora va derivando, no tanto en sus orígenes, sino que ahora va derivando hacia la ultraderecha y entiende a la sociedad como una escalera de puestos jerárquicos. O sea, no habla de lucha de clases, sino de naciones o razas.
todo sostiene la necesidad de un Estado fuerte, pero el comunismo lo propone para llegar a sus objetivos, mientras que el fascismo como exaltación del patriotismo y el nacionalismo, lo cual poco a poco lo va llevando hacia el racismo, la xenofobia, la intolerancia y a la idea de superioridad de una raza sobre otra. Por ejemplo, al supremacismo, la idea de que hay una raza, la blanca, de suprema superioridad frente a las otras. Con respecto a la religión, con Mussolini no hubo alianza con la Iglesia. Sin embargo, luego encontraron puntos comunes, por ejemplo, una posición contraria al individualismo, que fue evolucionando hacia el nacionalcatolicismo. O sea, la idea de que el individuo debe tener su lugar en una estructura mayor, y en ambos casos se defiende la tradición, las jerarquías y la autoridad. Además de la ideología fascista, tiene una gran vinculación con la juventud y la masculinidad. Por eso, en su discurso siempre hay una exaltación del héroe, el culto del cuerpo, el rechazo de lo material. Todo esto combinado con un componente mitológico, dramático, propenso a los grandes relatos y a la propaganda de la figura de los caudillos, de otras personalidades. Todas estas características que fueron claramente inspiradas por el revanchismo ante su derrota en el Tratado de Versalles. Entonces, como decíamos, aunque el fascismo temprano incorporó elementos anticapitalistas y obreristas, luego fue evolucionando hacia un nacionalismo extremo, convirtiéndose al mismo tiempo en un régimen de extrema derecha y opuesto, por supuesto, al marxismo, a la lucha de clases y a la democracia. Y lo que es más, finalmente acaba pactando con las élites terratenientes, financieras e industriales. Atención a esto para cuando queramos caracterizar a estos nuevos fascismos, también conocidos como neofascismos. Lo cierto es que en esta amalgama lo que une es tan solo un vínculo de oposición al resto. Lo que une a las distintas posiciones y partidos, etc., es la oposición al resto. En verdad no tienen una ideología común. Al punto que justamente Mussolini decía que el fascismo era la doctrina de la acción, de los hechos, no de las palabras. Lo que sí saben es a qué se oponen. Lo que no se puede obviar es el sentimiento de amenaza que derivaba de la presencia del bolchevismo. El fascismo nace en 1919, pero todavía sin una ideología clara. Es pura acción política y actúa en competencia con el socialismo. Esto ocurre sobre todo a partir de las huelgas de 1921, con las cuales el socialismo amenazaba a la población y a las clases poseedoras. ¿Qué ocurre entonces? Que los fascistas reaccionan y rompen esas huelgas. Es por esto entonces que la burguesía y las clases medias ven al fascismo como el partido del orden y como salvaguarda por otra parte de sus intereses. Aunque después finalmente el fascismo domestica el capitalismo y lo pone al servicio de sus objetivos políticos. En resumen, si bien en sus comienzos tenía una tendencia notariamente anticapitalista, luego entra en esas alianzas estratégicas, aunque si bien pone el capitalismo al servicio de sus intereses ideológicos, nunca, ni en Italia ni en Alemania, termina con el capitalismo. Por esto,
más que hablar de nacionalsocialismo, deberíamos hablar de nacionalcapitalismo. Entonces, ¿a qué llamamos fascismo? O bien, ¿cuándo es posible hablar de fascismo? Decíamos que no se trata de algo fijo y por lo tanto no puede definirse únicamente por su ideología, porque no se trata de un cuerpo de doctrina relativamente coherente como el comunismo o el socialismo desarrollado por pensadores, sino de un fenómeno político que se desarrolla y se cambia acorde al contexto histórico. En primer lugar, como decíamos, el nacionalismo. Uno de sus rasgos más destacados es la exaltación de la idea de nación frente a la de individuo o clase. En este aspecto hallamos una primera diferencia. Pero ojo, porque como decíamos, hay casos y casos, y si tomamos el caso de Estados Unidos, de Trump, vemos que sí se da, como el fascismo clásico, una alta tendencia al nacionalismo en lo político y de proteccionismo en lo económico. Mientras que en la Argentina de Milei nos encontramos con una situación claramente opuesta, de defensa del libre mercado, la apertura comercial, y caso omiso de la defensa de la soberanía nacional, sea por ejemplo el caso Malvinas, respecto al cual Milei se muestra totalmente indiferente, manifestando por el contrario su admiración por Margaret Thatcher, justamente la autora intelectual del hundimiento del general Belgrano. Otro componente es el de un Estado fuerte, con su correspondiente dosis de autoritarismo y retórica de violencia. En el fondo, estos fascismos no ven la violencia como algo negativo, sino más bien como un medio idóneo para regenerar los tejidos dañados, o sea, rejuvenecer, fortalecer. Tenemos que esto también se cumple en el Estados Unidos de Trump. Y también, pero de un modo ambiguo en el caso de Milei. Porque recordemos que él decía que venía a destruir el Estado. Venía a destruir el Estado desde dentro. Y sin embargo, no hubo nada de eso. Sino más bien, llegó esta cuestión de disponer del Estado según sus necesidades del momento. Y así son muchas y variadas las muestras de violencia y represión a los sectores más vulnerables por parte de ese mismo Estado que se decía que debía destruirse. Otros componentes del fascismo clásico que se replican en estos neofascismos son la idea de crisis y promesas de orden. O sea, una visión maniquea que ve todo mal y dice que llegan para salvar. Entonces era el fascismo. Ahora esto que dice llamarse anarcoliberalismo también llega a salvar. ¿De qué? De la corrupción, de la casta, de los orcos. Pero digamos que más que crisis se trata de decadencia, porque el fascismo ha sido definido como una conducta política caracterizada por su preocupación obsesiva por la decadencia de la comunidad. Como hemos visto, existía un sentimiento de humillación, de sentirse víctima, y en torno a este se iba instalando la idea no tanto de crisis, sino de decadencia. La idea es que hay un pasado al que hay que volver. Lo que se expresa en el lema, por ejemplo, Argentina potencia o Make America Great Again. Y el fascismo aparece entonces para las élites como una forma de contener
esa crisis. O sea, las crisis de las democracias liberales. Ese estado de malestar que se va agrandando. Y aquí se apunta los dardos hacia lo más cercano. El enemigo está al lado, es el vecino. Y poco a poco se va normalizando la persecución, la violencia. Por eso que decíamos que no se debe ver el fascismo como una esencia, sino como un proceso que tiene sus variantes en cada caso. En nuestro caso Argentina, y acaso también en los parlamentos europeos podríamos preguntarnos cómo entraron los fascistas en el Congreso y cómo luego logran el apoyo de las élites tradicionales, y aún también de sectores de la oposición, para poner en cuestión las más discutibles libertades democráticas. Esa es la pregunta que deberíamos hacerlo. Por eso, la importancia de estudiarlo hoy a la luz de esos neofascismos y esa tendencia en todos los casos a excluir y negar derechos y libertades reconocidas desde casi un siglo o más. Se da la paradoja de que si bien rechaza el comunismo y toda forma de colectivismo, se rechaza también el liberalismo, la democracia y todo sistema representativo, con una alta tendencia a gobernar por los famosos decretos de necesidad y urgencia, los DNU, cuando en verdad no hay ninguna necesidad ni tampoco urgencia. Bueno, hasta aquí por hoy. Continuaremos en la próxima sobre el mismo tema. Y como siempre les pido que me pongan likes, que me hagan comentarios, que se suscriban y hasta la próxima.